Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy les vamos a estar hablando del tema de resistencia eléctrica y ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente. Si se mantiene una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor, se produce una corriente eléctrica. La magnitud de la corriente depende del voltaje o diferencia potencial. La razón entre voltaje que se le aplica y la corriente eléctrica producida se llama resistencia. La fórmula está así. Resistencia igual a voltaje entre intensidad de corriente eléctrica. El voltaje se mide en volts y la corriente en amperes. La resistencia tiene de unidad el volt sobre ampere. Se denomina ohm y se designa con la letra griega omega. Otras unidades de resistencia son el microohm y el megaohm. Un microohm es igual a un microohm igual a 10 a la menos 6 ohms. Un megaohm es igual a un megaohm igual a 10 a las 6 ohms. Un circuito sencillo que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Una batería de 6 voltios está conectada a una bombilla de 2 ohms. El circuito se completa al conectar un amperímetro, el cual indica que la corriente es de 3 amperes. I es igual a volt sobre resistencia. I es igual a 6 volts sobre 2 ohms. Y el resultado sería 3 amperes. Si se altera la diferencia de potencial aplicada a través de un conductor, también cambia la corriente. Cada combinación de volt e intensidad de corriente eléctrica determina un valor particular de resistencia R. Podemos considerar la resistencia como la capacidad de un conductor de oponerse al paso de la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial o voltaje. Por ejemplo, si se aplica un voltaje a un material aislador, solo pasa una pequeña corriente a través de él. En contraparte, si se aplica el mismo voltaje a un buen conductor, a través de este pasa una corriente eléctrica elevada. Esto nos indica que el aislador presenta una gran oposición al flujo eléctrico, en cambio el conductor presenta una baja oposición a la corriente eléctrica. Resistencia de la carga. Un circuito consta de lo siguiente: 1. Una fuente de energía, fuente de fe. 2. Alambres conductores. Y 3. Un dispositivo que aprovecha la energía eléctrica del generador para efectuar una función útil. Estos dispositivos se llaman carga y convierten la energía eléctrica suministrada por la fuente en otra forma de energía. Toda carga tiene una resistencia determinada. En un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente eléctrica está más determinada por la resistencia de la carga que por la de los dos alambres. Resistencia de la fuente de energía. Todo aquello que conduce corriente eléctrica tiene cierta resistencia. En un circuito eléctrico, los electrones salen de la terminal negativa. Después, entran de nuevo a la fuente de energía por la terminal positiva y pasan a través de la fuente para completar el circuito. Toda fuente de energía tiene alguna resistencia interna con valor menor a la de la carga. Resistores. Los alambres que se usan para conectar dispositivos eléctricos tienen una resistencia pequeña. Si en un circuito eléctrico la resistencia de la carga es muy baja o el voltaje muy alto, puede fluir demasiada corriente y producirse un cortocircuito. Si no hubiese resistencia en un circuito, se tendría un flujo corriente muy grande. A este fenómeno se le denomina cortocircuito. La corriente que fluye en un cortocircuito puede dañar las fuentes de energía, quemar el aislante de los alambres conductores y producir un incendio. Para disminuir la cantidad de corriente, se puede reducir el voltaje de la fuente. Otra manera es aumentar la resistencia de los alambres de conducción de la fuente y de la carga. La resistencia de la fuente y la de la carga son intrínsecas a los dispositivos y no se pueden cambiar. La resistencia de un conductor varía directamente proporcional a su longitud. Los componentes eléctricos, especialmente para tener una resistencia específica, se llaman resistores o resistencia. Se pueden obtener en una amplia gama de valores. Estos dispositivos se integran a los circuitos eléctricos para proporcionar resistencia. Fusibles. Un fusible es un dispositivo de seguridad que abre el circuito eléctrico para evitar daños cuando ocurre un cortocircuito.
Están construidos con un filamento metálico que se funde si pasa una gran cantidad de corriente, lo cual interrumpe el circuito. Ley de Ohm. El científico alemán Georg Ohm descubrió que para una amplia gama de materiales conductores y una gran variedad de diferencias de potencial, la razón voltaje sobre corriente es siempre constante para un conductor dado. Matemáticamente, significa la intensidad de la corriente directamente proporcional al voltaje aplicado. La constante de proporcionalidad K es igual a 1 sobre resistencia, es decir, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Cuando una carga tiene una resistencia constante, decimos que obedece a la ley de Ohm. Los conductores en los cuales la resistencia voltaje sobre corriente no es constante se llaman conductores no ómnicos. Problema 1. Un motor con una resistencia de 30 ohms está conectado a una fuente. Determina el voltaje de la fuente si la corriente del circuito es de 4 amperios. Los datos que tenemos es resistencia igual a 30 ohms, corriente igual a 4 amperios. La fórmula que vamos a necesitar va a ser la de resistencia. Para resolverlo, tenemos que sustituir la fórmula. Así obtenemos que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Así, sustituimos que 30 ohms por 4 amperes es igual a 120 voltios. Problema 2. El faro de un automóvil con una resistencia de 40 ohms se alimenta con una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la corriente del circuito? Los datos que tenemos es igual a volts igual a 12 voltios, resistencia igual a 40 ohms. La fórmula que vamos a necesitar también va a ser la de resistencia. Como en el problema pasado, tenemos que sustituir la fórmula donde la corriente es igual a voltios sobre resistencia. Así, sustituimos que 12 voltios sobre 40 ohms nos da igual a una corriente de 0.3 amperios. Esperemos que el video haya sido de su entendimiento y de su agrado. Gracias por su atención.